organización y estructuración. La organización se refiere a, por ejemplo, nosotros en México tenemos, como ustedes bien saben, 3 periodos de evaluación correspondientes a 3 trimestres. El primer trimestre, que corresponde a septiembre, octubre y noviembre. El segundo trimestre, enero, febrero y marzo. Y el tercer trimestre, abril, mayo y junio. En cuestión de la estructuración, se refiere al sembrado en las semanas de los contenidos de aprendizaje que se vayan a estar trabajando en cada una de las semanas. Aquí por eso va a haber mucha variabilidad en el sentido, como yo les comentaba, si es de que tienen 1 o 2 clases a la semana. Tengo entendido que en entidad, en el caso de Guadalajara, que creo que se manejan 3. Si aquí más adelante en la sesión de preguntas hay 1, bueno, que no lo especifique, pero al final de cuentas yo tengo conocimiento que son 2. Entonces, el docente de educación física tomará las decisiones en base a su grupo y contexto escolar de cuáles son los contenidos con los que estaría él trabajando. Por ejemplo, a consideración de un servidor, sería primero darle prioridad a aquellos que en un momento determinado salgan un poco más bajos para darles la parte de la prioridad en el caso de este sembrado. Por ejemplo, aquí, si ustedes ya lo visualizan con respecto a la diapositiva que hablaba de la dosificación, de manera práctica significa que el docente de educación física tenga marcada una ruta en función de la organización de la progresión de la enseñanza. Esto significa que ya por semana, por mes y por trimestre, sepa qué contenido es el que va a trabajar con sus alumnos en el grado y nivel educativo que esté trabajando. Y con esto evitar la situación, como yo les comentaba anteriormente, de que un domingo por la tarde o de que un lunes por la mañana o de que nos presentemos en el patio escolar sin saber o tomar las decisiones correspondientes para saber cuál es el tema que yo voy a trabajar. Entonces, en este sentido, este sembrado ya a mí me va a permitir tener una ruta marcada sobre cuáles son los contenidos que yo estaría trabajando en cada uno de los trimestres. Y estos contenidos correspondientes de los aprendizajes esperados que plantean en este ejemplo, en preescolar. Bien. Dominio 3 dice, la dosificación de los contenidos de aprendizaje. Para la reflexión, maestros. La pregunta número 7 dice, ¿has realizado alguna dosificación de contenidos de aprendizaje? Te recuerdo que tu respuesta debe de ser cerrada, ¿sí o no? Pregunta número 8. ¿La dosificación la elaboras en función de los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica? Tú vas a responder un sí o un no. Por último, la pregunta número 9 de este dominio 3, que dice, ¿la dosificación de los contenidos tienen gradualidad y progresión? Es decir, van de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general, y o de aquellos contenidos que hayan salido más bajos y más vulnerables, dándole ese énfasis. Y usted contesta un sí o contesta un no. Pasamos al paso número 4, llamado planificación didáctica de los contenidos de aprendizaje. Bien, aquí de igual manera quiero citarles un ejemplo. Yo creo que todos ustedes conocen a un docente de educación física que es muy dinámico, que es muy participativo, da muy buenas clases, tiene un excelente control de grupo, una muy buena voz, unas muy buenas estrategias, muy buenas técnicas, y casi creo cuando dicen si lo ven o la ven dando clase, se enamoran. Yo creo que todos conocemos un maestro o una maestra con estas características. Pero una de las situaciones que a veces se prevalece con estos maestros, no lo quiero generalizar, es de que a veces pueden ser clases que tengan todas las características en función de, para los alumnos, de divertida, de aprendizaje, de ver y demás, pero
Si en esa clase de educación física no hay un contenido de enseñanza traducido en una intención pedagógica de un aprendizaje, es decir, qué es lo que se espera que el alumno aprenda de la sesión, pues en cierta manera no estaríamos cubriendo con la parte de lo que viene siendo la construcción de estos aprendizajes. Para el alumno, él puede decir, no, pues yo me la pasé muy bien y divertido, pero el docente de manera pedagógica sabe que todos estos elementos curriculares y pedagógicos de una planeación tienen que estar enfocados a un aprendizaje que él deba de encauzar. Para ello, pasaríamos a la parte previa de lo que es la aplicación y la didáctica, que sería la planificación. En este sentido, la planificación didáctica, maestros, como ustedes lo saben, ya nosotros la estaríamos retomando de manera puntual desde los elementos del trimestre que se vayan a trabajar. Recuerdan aquí que hay contenidos de enseñanza en cada una de esas semanas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a planear en función de esta dosificación. Hay un contenido de enseñanza nosotros para trabajar, hay elementos curriculares, esta planificación didáctica debe tener una intención pedagógica y estaríamos abordando hoy lo que muchos conocemos y que actualmente el programa plantea como las unidades didácticas. Vamos a ver de manera específica a qué se refiere esto un poquito más adelante. Pero bueno, trabajando la parte de los elementos curriculares, maestros, la diapositiva que ustedes ven por aquí representa lo que es un formato de planeación. Pero lejos del formato, aquí lo que nos interesa son los elementos curriculares que están dentro de este formato. Por ejemplo, esto es para preescolar y sabemos que hay componentes didáctico-pedagógicos, aprendizajes de cada uno de ellos, qué contenidos son los que se trabajan, a qué trimestre corresponden, a qué unidad didáctica, a qué semana, cuáles son los retos cognitivos que el alumno desarrolla mentalmente con las actividades de educación física que yo voy a trabajar con ellos. ¿Qué estrategias de aprendizaje, que básicamente pues viene siendo como que el tesoro de la educación física y la parte rectora, ya que la mayoría de los docentes pues somos muy ávidos, sobre todo en la cuestión de cursos, de congresos o demás, que pues buscamos talleres para que estas actividades nosotros las trabajemos con los alumnos. Pues bueno, aquí hay todas las estrategias de aprendizaje que en un momento determinado el docente de educación física puede echar mano de ellas para trabajar con sus alumnos. De igual manera, el elemento curricular, el estilo de enseñanza, que va muy de la mano con la personalidad del maestro docente de educación física, dependiendo de la estrategia de aprendizaje del grado escolar y de sus alumnos, pues pueda tomar las decisiones si utiliza un mando directo, un descubrimiento guiado, asignación de tareas, etc. Dentro de estos elementos curriculares, planteamos también lo que son los materiales didácticos que nosotros podemos llegar a utilizar para trabajar este contenido. Y con respecto a los instrumentos de evaluación que nosotros estaríamos utilizando para medir y valorar los aprendizajes de los alumnos, así como las técnicas y los tipos de evaluación a utilizar. Esto se refiere a la parte específica de los elementos curriculares de una planificación. ¿Qué más debe de llevar estos elementos curriculares? Pues bueno, hay una intención pedagógica de la unidad didáctica. Ahorita más adelante voy a platicarles sobre esta parte de la unidad didáctica. Pero la intención pedagógica se tiene que redactar y formular en función del contenido de aprendizaje que usted vaya a trabajar. Y nos debe de responder 3 preguntas. Ahorita les voy a decir cuáles son esas preguntas. Y como nosotros ya conocemos en la secuencia de aprendizaje, pues bueno, tendremos las actividades de inicio, desarrollo y cierre de 1, 2, 3, 4 o 5 sesiones, la decisión que usted haya tomado para trabajar la parte de ese contenido. Entonces, retomando un poco, es los elementos curriculares de la planificación didáctica que podemos visualizar en este esquema, más lo que viene siendo mi intención pedagógica y la unidad didáctica, que ahorita les voy a explicar a qué se refiere esto, y lo que normalmente nosotros conocemos, el número de sesiones
que estarían integradas de esa unidad didáctica con las actividades que van en el inicio, desarrollo y cierre. Bien, ahora, en el caso de la unidad didáctica, que pues lo plantea el plan y programas de estudio, lo podíamos identificar de la siguiente manera. La unidad didáctica, maestros, se conforma por el conjunto de sesiones que el docente de educación física establece en su dosificación para trabajar un contenido. Ahí va otra vez. La unidad didáctica se conforma por el conjunto de sesiones que el docente de educación física establece en su dosificación para trabajar un contenido. Aquí citamos un ejemplo con respecto a lo siguiente. Del componente de nivel de preescolar, del componente didáctico desarrollo de la motricidad, hay 2 aprendizajes esperados. Recuerdan que cada uno de los aprendizajes esperados tiene contenidos de enseñanza. Por ejemplo, en este caso, estos 2 aprendizajes esperados son 5 contenidos de enseñanza, que es locomoción, manipulación, estabilidad, psicomotricidad gruesa y psicomotricidad fina. Bien, tomando como referencia el resultado de las pruebas de evaluación diagnóstica, supongamos que el maestro de educación física toma la decisión y dice, la semana 1, la semana 2 y la semana 3, yo voy a trabajar locomoción. La semana 4, la 5 y la 6 voy a trabajar manipulación. La 7 y la 8, estabilidad. La 9 y la 10, psicomotricidad gruesa. Y la 11 y la 12, psicomotricidad fina. Entonces, eso significa que la unidad didáctica, por ejemplo, en este caso, tiene una duración de 3 semanas, dependiendo si es 1 o 2 sesiones. Aquí sí hay que establecer esto. O pueden ser 3 semanas para la manipulación, una unidad didáctica de 2 semanas para la estabilidad, o de 2 semanas para psicomotricidad gruesa, o 2 semanas para psicomotricidad fina. Este es un ejemplo. Al final de cuentas, tu docente de educación física toma las decisiones necesarias para conjuntar la parte de tu unidad didáctica. ¿Cuál es la diferencia de la unidad didáctica a la secuencia didáctica que anteriormente planteábamos en el plan y programas de estudios anteriores? La situación es de que en el plan anterior se manejaba por bloques, los cuales eran 5, y los periodos de evaluación eran menores, es decir, por bimestre. Ahora son por trimestre. Entonces, eso representa de que las secuencias de aprendizaje y las semanas, pues obviamente eran menos. Entonces, normalmente estas secuencias de aprendizaje se identificaban entre 3 a 5 sesiones de educación física. Pero aquí, como el periodo de evaluación se amplía, entonces se genera lo que es la unidad didáctica, que comprende en temporalidad, vale la redundancia, mayor tiempo para trabajar la parte de este contenido. Es por eso que el actual plan y programa de estudio lo plantea de esta manera. Bien. Pregunta número 10, 11 y 12 de la planificación didáctica de los contenidos de aprendizaje para su análisis y reflexión. Pregunta 10. ¿Realizo planeaciones por grado escolar del nivel educativo en el que trabajo? Te contesta un sí o un no. Pregunta 11. ¿Los elementos curriculares de mi planeación están vinculados con el contenido de enseñanza? Te contestan sí o contesta un no. Última pregunta. ¿Las actividades de mi planeación, que es inicio, desarrollo y cierre, están enfocados al contenido de enseñanza? Usted contesta un sí y contesta un no. ¿Cuánto nos queda de tiempo, mi estimado Osvaldo? Nos quedan alrededor de 25 minutos, más o menos. Ah, perfecto. Ok, nos vamos bien. Perfecto. Ok. Evaluación de los contenidos de aprendizaje, maestros. Bien. La parte de la evaluación es un factor fundamental para lo que es el cierre de este dominio, maestros. En una ocasión, en un lugar aislado, un docente de educación física, estando trabajando en la escuela, le manda a llamar la maestra titular del grupo.
a la cual, pues bueno, el maestro atiende su llamado, llega al salón con la maestra, y la maestra titular del grupo le pide al docente las calificaciones correspondientes a X periodo de evaluación, al primer trimestre, por citarles un ejemplo. El docente de educación física dice, sí, claro que sí, maestra, yo las tengo, las preparo y se las entrego. Al cabo de 2 días, el docente de educación física, en una hoja donde viene la lista de los alumnos, asigna la calificación correspondiente al trimestre que se está solicitando. La maestra le agradece y pues bueno, él continúa con sus labores. Resulta que al día siguiente, uno de los alumnos manda llamar al profesor de educación física y diciendo, maestro, le habla la profesora. Regresa nuevamente ella al salón y la maestra en un tono de sarcasmo, cuando llega al salón le dice, maestro, yo no sabía que usted tenía superpoderes. A lo que el maestro de educación física se desconcierta un poco, no entendiendo a la que se refería la maestra. Entonces le puede decir, sí, ¿me puede explicar a qué específicamente se refiere? Le contesta el maestro. Dice, sí, yo no sabía que usted tenía superpoderes de resucitar a los muertos. Nuevamente el maestro sigue desconcertado, no sabiendo de qué se refería la maestra, y pues ya le dice que específicamente le diga a qué se refiere. Dice, sí, bueno, yo le digo que tiene superpoderes y que revive a los muertos porque en la lista de calificaciones que usted me entregó correspondiente al trimestre que estaban trabajando, hay alumnos que ya están dados de baja y están evaluados con una calificación. Yo creo que esta situación de esta historia o de esta anécdota es de que nos invita mucho a la situación del análisis y reflexión, en el que en un momento el docente de educación física, no quiero generalizarlo, sé que hay unos que son muy comprometidos y tienen una labor organizativa muy puntual, pero quizá algunos caemos en zonas de confort en el sentido de decir, pues que la maestra titular del grupo asigne la calificación, o si es en el caso que nosotros la pongamos, pues la realizamos al tanteómetro. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que realizar como profesionistas de la educación física? Bien, aquí nosotros tendríamos que responder a 5 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué evalúa el docente de educación física? Pues bueno, un docente de educación física evalúa conocimientos, evalúa habilidades y actitudes que están dentro de los aprendizajes esperados del plan y programa de estudio. Por eso es importante tener conocimiento del dominio número 1. La siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuándo voy a evaluar o cuándo evalúa el docente de educación física? Pues el docente de educación física, como ya vimos, debe de evaluar al inicio con una evaluación diagnóstica, debe de evaluar durante el proceso y debe de evaluar de manera final al momento en el que nosotros entregamos una hoja con calificaciones de un trimestre o de un periodo de evaluación. Estos 3 elementos nosotros los vamos a identificar como los momentos de la evaluación. Siguiente pregunta, ¿cómo voy a evaluar yo docente de educación física? Yo docente de educación física puedo evaluar por medio de una heteroevaluación, que es la asignación directa de la calificación al alumno, por medio de una autoevaluación que va a manera de análisis y reflexión sobre el avance y aprendizaje, que es el ejercicio que vamos a terminar después de este quinto paso. Podemos realizarlo por medio de una coevaluación que se refiere a el intercambio de experiencias del grupo para ver el nivel de desempeño que se ha tenido. Estos elementos nosotros los vamos a identificar como los tipos de evaluación. El siguiente pregunta que nosotros deberíamos respondernos es, ¿con qué voy a evaluar? Hay una infinidad de instrumentos y herramientas con las que nosotros podemos evaluar, pero las más significativas o las más representativas son una lista de cotejo, una rúbrica, un diario de campo, un registro, etc. Estos los vamos a identificar como los instrumentos de evaluación.
Y por último, la pregunta que es ¿para qué evaluar? Que es en este sentido para valorar los aprendizajes de nuestros alumnos, pero sobre todo respondiendo a la última pregunta, si ustedes recuerdan, en el análisis del aprendizaje esperado, que es que ese contenido de enseñanza al alumno, ¿para qué le va a servir dentro de su contexto y de su vida cotidiana, familiar, laboral, académica y o social? Entonces, ese es el énfasis que nosotros tendríamos que darle en el sentido de lo que es la parte de la evaluación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que tomar en cuenta con respecto a esto? Yo, docente de educación física, primero debo de recopilar. ¿Qué debo de recopilar? Información, evidencias y referencias en función de lo que es la parte de los aprendizajes o del desempeño del alumno. Ahora, ¿cómo voy a medir o cómo voy a trabajar la parte de esta información que ya recopilé? Pues por medio de las técnicas, estrategias y instrumentos que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, para posteriormente poder nosotros emitir un juicio de valor de manera objetiva en función de conocimientos, habilidades y actitudes de nuestros alumnos en la sesión de educación física. Lo importante es de que esta evaluación tiene que estar ligada a las unidades didácticas que usted trabajó previo en su dosificación de contenidos de aprendizaje. Por ejemplo, aquí hay una situación de primer grado de primaria, del primer trimestre, en el que ustedes pueden ver que hay una dosificación sembrando contenidos de enseñanza en cada una de las semanas y por ende lo que tú vas a evaluar es lo que tú trabajaste en contenidos esa semana. Por ejemplo, tú en el evaluar las unidades didácticas estaríamos hablando de que estaríamos trabajando unidades didácticas en relación a locomoción, manipulación, estabilidad, psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, tomando como referencia los contenidos que yo trabajé durante ese trimestre y que están ubicados en la parte de esta dosificación. Bien. Últimas 3 preguntas, maestros, del dominio número 5. Evaluación de los contenidos de aprendizaje para su análisis y reflexión. Pregunta 13. ¿Evalúo y reporto calificaciones de mis alumnos por grado escolar? Usted contesta un sí o un no. Pregunta 14. ¿La evaluación que realizo está vinculada con el contenido de enseñanza de las unidades didácticas? Usted contesta un sí o un no. Por último, la pregunta número 15. ¿Evalúo conocimientos, habilidades y actitudes de mis alumnos? Usted contesta un sí o contesta un no. En su hojita, de manera vertical, números del 1 al 15, y cada uno de estos números debe de tener un sí o un no. Para aquellos maestros que hayan tenido de 1 a 5 preguntas con una respuesta positiva o sí, pues bueno, como maestro tienen carencias fundamentales en conocimientos, habilidades y actitudes y valores requeridos en la parte de la práctica docente. Si usted contestó de 6 a 9 preguntas con un sí, esto representa que como maestro tienes dificultades para demostrar conocimientos, habilidades y actitudes y valores requeridos en la parte de tu práctica docente. Si usted sacó de manera favorable de 10 a 12 preguntas, hay un nivel satisfactorio, que significa que como maestro has demostrado conocimientos, habilidades y actitudes requeridos con efectividad en tu práctica docente. Si contestaste de 13 a 15 preguntas que sí, pues muchas felicidades. Como maestro, has demostrado conocimientos, habilidades y actitudes y valores requeridos con un alto grado de efectividad dentro de tu práctica docente. O sea, significa que eres sobresaliente. Pero aquí lo importante, maestros, es lo siguiente. Si un maestro se encuentra en los niveles antecesores del nivel sobresaliente, es decir, en un satisfactorio, en un regular o en un insuficiente, pues bueno, no tiene nada de malo
porque al final de cuentas el reconocer como primer punto es crecer. Y reconocer significa que pues yo tengo ausencias que en un momento determinado puedo llegar a mejorar, que tengo áreas de oportunidad que puedo trabajar. De tal manera que si yo soy insuficiente, pues tendría que tomar las decisiones adecuadas para poder llegar a un nivel regular, para tener un nivel satisfactorio y llegar a un nivel sobresaliente, ¿sí? No tiene nada de malo que nos ubiquemos o que nos encasillemos en estos niveles. Lo que sí es malo es estancarnos. Estancarnos y seguir en áreas de confort, en zonas de confort, en prácticas educativas monótonas que en un momento determinado nos mantienen estancados y no nos permiten crecer. Dentro de la parte de estas conclusiones, maestros, ya vamos a la parte final. Básicamente la propuesta de estos 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física, se da una propuesta de modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes. ¿Qué significa esto? Pues bueno, en estos 5 elementos que es que debemos de nosotros tener conocimiento de los contenidos de aprendizaje que plantea el plan y programas de estudio en base al nivel educativo y grado escolar que trabajo. Debo de diagnosticar estos contenidos, dosificar estos contenidos, planear estos contenidos y evaluar estos contenidos. ¿Por qué? Porque el docente de educación física, en conocimientos, habilidades y actitudes, consolidamos la parte de estos aprendizajes esperados. De tal manera que en términos operativos y prácticos significa que tu docente de educación física, por medio de este modelo, conoce los contenidos de enseñanza por grado escolar que marca el plan de estudios. Con este modelo, diagnosticas contenidos de enseñanza por medio de baterías de evaluación diagnóstica para su análisis e interpretación. Por medio de este modelo, dosificas contenidos de enseñanza por medio de la estructuración y temporalidad, estructura y temporalidad, diseñando tus unidades didácticas. Por medio de este modelo, planificas contenidos de enseñanza en sus elementos curriculares de la planeación. Por medio de este modelo, evalúas contenidos de enseñanza por los diferentes niveles e instrumentos de evaluación. Esto con la finalidad de construir aprendizajes de calidad en educación física. Nosotros, maestros, y el actual programa, mira, bueno, no he hecho el programa, los actuales documentos que vienen ahorita en el marco de la nueva escuela mexicana, maneja mucho esta palabra que se llama excelencia, pero nosotros tendríamos que analizarla desde un sentido no tanto conceptual, sino en un sentido práctico. Esto representa, maestro, que la excelencia en un docente de educación física significa excederse en lo que él hace, es dar más, es dar el extra. Hay una plática muy interesante del doctor Miguel Ángel Cornejo que habla sobre la excelencia, que significa que debemos de dar más y mejor en función de lo que nosotros hacemos. La excelencia va de la mano sobre acciones que nosotros realicemos de manera extraordinaria, es decir, fuera de lo extraordinario, fuera de lo ordinario, perdón. Es decir, dar más de la parte del ordinario. Tenemos que ser destacados en el sentido de lo que nosotros realizamos. El ser excelente es excederse. Nosotros sabemos que, pues bueno, los excesos, pues pueden ser buenos o pueden ser malos. Pero en este caso, el exceso que nosotros deberíamos de tener de manera buena es excederse más y mejor de una manera extraordinaria y destacada en lo que nosotros realizamos. Aquí hay algunos bibliografía en las cuales están descansando este modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes. Y pues bueno, les platico, como les comentaba al inicio, rápidamente los resultados de este pilotaje, en el cual pues se conformaron 14 docentes de educación física frente a grupo,
se tuvo una junta al inicio del ciclo escolar, dándoles a conocer lo que era la parte de este pilotaje. Y pues básicamente lo que realizaron estos maestros fue darle secuencia al planteamiento de estos 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física. Conocieron y analizamos a profundidad los contenidos de enseñanza. Ellos realizaron pruebas de evaluación diagnóstica, realizaron dosificaciones, realizaron planeaciones y por último la evaluación. Esto fue una situación muy interesante e enriquecedora porque por medio del intercambio de experiencias y de aportaciones de estos 16 maestros, pues se fue conformando de una manera muy rica y satisfactoria por la parte de este pilotaje. ¿Por qué? Porque todas las propuestas salían desde una realidad educativa. Todas las propuestas y las sugerencias salían desde el patio escolar, desde con los alumnos y desde con los maestros. Entonces yo creo que una de las cuestiones que tuvo éxito es precisamente esta característica, porque les digo, la diferencia es de que este proyecto o este modelo nace del patio escolar por medio de los actores educativos que les acabo de mencionar hacia un escritorio y no a la inversa del escritorio a lo que es la parte de la práctica docente. ¿Por qué? Porque a veces lo que sucede es de que los proyectos pues como que tienden a ser muy desfasados o como que no son viables porque en un momento determinado pues están muy, vaya la redundancia, desfasados de la realidad educativa que nosotros vivimos, vaya la redundancia, realmente en nuestras escuelas. Esto trajo como resultado, pues bueno, la publicación de bueno, muchos me dicen que es un libro, yo lo veo más enfocado a un portafolio con cuestiones prácticas llamado 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes de educación física, el cual pues es un portafolio que pueda utilizar el docente de educación física de una manera práctica. Yo siento que debe ser más como que una herramienta que utilice dentro de la práctica docente, en el cual conozca los contenidos de aprendizaje. Este libro vienen ya baterías de evaluación diagnóstica por grado escolar y nivel educativo para poder aplicarlas. Vienen tablas de dosificación para poder realizar el sembrado y la gradualidad, tomando como referencia este resultado, así como con formatos de planeación y registros de asistencia y evaluación. Básicamente la propuesta es de que toda esta cuestión teórica que les acabo yo de mencionar ahorita, pues tratemos ya de aterrizarla en una cuestión práctica, pero sobre todo que aterrice de una manera muy puntual en la práctica docente del educador físico. Amigo Ricardo. Sí. Nos preguntan que dónde lo pueden conseguir. Sí, ahorita voy a dejar mis datos aquí para ver dónde lo pueden conseguir, ¿verdad? Así como parte de lo que incluye. Bien. Este pensamiento me gusta mucho, maestros. Ojalá se los dejo a su análisis y reflexión, que dice, la práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es nula. Hay un docente de educación física que si no tiene teoría, su práctica va a ser ciega. Hay un docente de educación física que es muy buena su práctica, pero sin la parte de la teoría, pues va a ser realmente nula. Aquí lo importante es tratar de establecer un equilibrio entre la teoría y la práctica para poder tener buenos resultados dentro de nuestro quehacer docente y de nuestra práctica docente en el contexto educativo. Les dejo aquí mis datos personales, mi correo electrónico, mi página de Facebook, así como mi WhatsApp, para por si alguien está interesado en la adquisición de este portafolio, pues bueno, lo puede hacer. Tenemos envíos ahorita a toda la República Mexicana. Sin embargo, es oportuno mencionarles que nos encontramos ahorita trabajando en el mecanismo de adquisición y entrega. Ya básicamente cerramos con la paquetería
y ahorita estamos ya nada más en entrega de la imprenta. Ahorita por las cuestiones de la pandemia, pues sí ya nos complicó con respecto a los retrasos de las entregas, pero yo creo que estoy calculando aproximadamente que unas 2 semanas más ya me haga entrega la imprenta de lo que vienen siendo estos portafolios, y pues a su vez pues ya ustedes puedan tomar eh, perdón, quien así lo quiera, por la parte de este libro. Se estará manejando de manera digital y se estará también manejando en cuestión en físico. Ya usted pues tomará la decisión de cómo lo quiera tener, si es en digital o es en físico. Y pues bueno, quiero agradecer infinitamente a Mando, a Osvaldo, a CODEF, al colegiado de secundaria, por esta oportunidad que nos dieron de compartir el día de hoy con ustedes esta propuesta, esperando que a docentes de educación física, pues bueno, les brinde como una herramienta para tratar de fortalecer, actualizar lo que es la práctica docente y lo que viene siendo pues el desempeño docente que nosotros realizamos dentro de nuestras escuelas. Veo por aquí que nos queda 1:35, no sé si haya una nueva conexión para preguntas y respuestas, pues ya tú me dirás, estimado Osvaldo. La verdad es que ya el tiempo programado es Ah, Ricardo, perfecto, ok. pero sí hay mucho interés por conseguir lo que comentabas. Entonces, Ujú. qué bueno que ya están los números ahí en pantalla, Sí, en tu WhatsApp, tu Facebook y también tu correo electrónico. De así antemano es. te agradecemos mucho, Ricardo, por la participación. También Ujú. comentarles que este video se va a difundir en YouTube para que igual sigan visualizándolo, las dudas que se presenten. También ya están ahí las redes sociales del maestro Ricardo. Y agradecerte mucho, Ricardo, de antemano. La Sí, verdad es que más adelante vamos a entregar un reconocimiento a nombre de CODEF y a nombre sí, también del gracias. colegiado de secundaria, Sí, principalmente del gracias. colegiado. Ok. Sí, no, pues muchas gracias, como les digo, por la invitación. Muchas gracias a todos. Les mando un cordial saludo desde Saltillo, Coahuila, acá en México. Tienen sus casas y pues bueno, aquí les dejo mis redes sociales. Muchas gracias por su asistencia de manera virtual. Y gracias por la invitación nuevamente, Osvaldo. No, al contrario, la verdad, gracias a ti porque eres un docente internacional que la verdad es que ya lo dicen los periódicos, ¿no? Que estás destacando en educación física. La invitación, qué bueno que la aceptas porque eres una persona con conocimiento, pero también con humildad y te agradecemos mucho este apoyo. La verdad es que todos los docentes de educación física están muy agradecidos.